Padre amado, te doy gracias, primero por regalarnos un día más de vida, por permitirnos reunirnos un día más en esta tu iglesia. Te pido, Padre, que tu Espíritu sea aquí presente, ayudándonos a entender tu palabra, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, para así comprender esta prédica el día de hoy. Te pido, Padre, además, que me llenes de sabiduría para compartir tu palabra y hacerme entender con los hermanos. Bendice esta prédica en el nombre de ti, Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Para empezar el estudio, o nuestro estudio del día de hoy, vamos a repasar lo que aprendimos en el estudio anterior de Reyes y Presidentes, que el pastor nos predicó cuando se desarrollaba la primera vuelta de elecciones para presidentes de nuestro país. Y el pensamiento simple de ese estudio fue: la mayor esperanza para cualquier nación es Jesucristo. Con este pensamiento simple en mente, hermanos, recordemos que estudiamos 3 principios bíblicos, los cuales debemos tener en cuenta durante estas elecciones. El primero: no debemos reemplazar al Señor con ningún gobernante humano. Recordemos, hermanos, que para ejemplificar este principio, el pastor nos habló sobre el pueblo de Israel. Y vimos que como resultado de las difíciles circunstancias provocadas por el fracaso del liderazgo humano, el pueblo de Israel dejó de confiar en el Señor y exigió más liderazgo humano, algo que estaba mal. Pues la solución al liderazgo humano fallido no era una mayor confianza en el liderazgo humano, sino más bien una mayor confianza en el Señor Jesucristo. Somos tentados a confiar en las promesas de un candidato, aún más que en la fidelidad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos tentados a mirar a un gobernador humano imperfecto para que nos proporcione algo que solamente el Señor nos puede proporcionar. Además, debemos estar conscientes, hermanos, que la condición espiritual de una nación afecta directamente a la seguridad y prosperidad de esta. Puede ser que elijamos el líder más brillante y capaz, pero este no puede evitar la eventual decadencia de una nación que abandona al Señor. Continuando con el repaso, como segundo principio bíblico, vemos que los creyentes en Cristo deben orar por gobernantes y autoridades para que el Señor los use para brindar paz y tranquilidad, condiciones ideales para vivir vidas plenas que engrandezcan a Jesucristo. Y para comprender este principio, hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 2. Y leemos: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con piedad y dignidad. Es decir, Dios provee paz y tranquilidad en respuesta a nuestras oraciones que como creyentes alzamos al Señor pidiendo por los líderes nacionales. Leamos también el versículo 3 y 6 de Primera de Timoteo 2. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios a la luz de estos 2 versículos que hemos leído?
Como los versículos mismos lo dicen, debemos orar por los gobernantes, por la paz, por la seguridad de nuestra nación. Pero también hay algo que es muy importante, que debemos compartir el Evangelio con los demás, para que así todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Como tercer y último principio bíblico de este repaso que estamos haciendo brevemente, tenemos que los hijos de Dios están llamados a honrar a quien Dios eleve a la autoridad en la nación. Para comprender este principio bíblico, por favor, leamos 1 de Pedro 2, versículos 13 al 17. Y leemos: sométase por la causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino que empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Ahora bien, hermanos, recordemos que cuando Pedro escribió estos versículos en 1 de Pedro, gobernaba el emperador Nerón, quien se caracterizó y se dio a conocer por la brutalidad infligida a los primeros cristianos, usándolos como antorchas humanas, torturándolos y matándolos. Y si Pedro pudo honrar al emperador Nerón, ¿podemos honrar nosotros a los presidentes corruptos o incompetentes? Sí podemos. Y no porque ya nos toque, pues puede ser que el presidente que elijamos no sea de nuestro agrado, sino que es un mandato de nuestro Señor, como dice en Romanos 13, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. La palabra autoridades en este versículo se refiere al ejercicio del poder. Y el apóstol Pablo no se refirió a cómo se alcanza esa autoridad, simplemente nos dice cómo debemos nosotros como cristianos responder a esto. Vivimos en una época en la que las elecciones son muy disputadas y no podemos estar seguros de la legitimidad democrática de estas elecciones, pues pueden ser bastante cuestionadas. Sin embargo, el uso del poder puede ser claramente visto por los creyentes y debe ser respetado por los creyentes en Cristo. Ya como conclusión de este repaso, tenemos: ningún rey o presidente será perfecto, excepto el último, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y David escribió estas palabras en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 3 al 4. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en la mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Y es que cuando Jesús regrese a esta tierra, así será su reinado. No esperemos que ningún hombre pecador gobierne como Jesucristo, pero podemos orar por ellos, por nuestra nación,
y podemos compartir el Evangelio para que todos para todos los que conocemos, para que ellos también disfruten del futuro reinado de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, también podemos permitir que el Espíritu de Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Pues si permitimos que el Espíritu nos transforme progresivamente hasta el fin de nuestra vida, guardando las obras de Cristo por la fe, gozaremos del privilegio de gobernar con Él en su reinado futuro, tal como Juan escribió en Apocalipsis 2, 25 al 27, donde nos dice: no obstante, lo que tienen reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le haré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Es decir, a todos sus hijos el Señor nos dará autoridad sobre las naciones cuando Él regrese y reine en esta tierra. Y bueno, hermanos, esto es todo en cuanto al repaso del estudio anterior de Reyes y Presidentes. Y era importante este repaso porque hoy, como sabemos, se desarrolla la segunda vuelta electoral para elegir el presidente de nuestro país. Y es crucial recordar estos tres principios bíblicos que hablan sobre los gobernantes. Y ahora bien, continuando con la prédica, vamos a revisar un pasaje de Escritura que nos habla algo complementario a lo que acabamos de repasar, que nos habla sobre en quién debemos poner nuestra confianza, quién debe ser nuestra principal fuente de protección, de providencia, de seguridad, la principal fuente de todo en sí. Y para esto, hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en Jeremías 17, versículos del 5 al 10. Y mientras buscamos en nuestras Biblias, voy a leer cuál es el pensamiento simple para esta segunda parte de la prédica. Y es que no debemos poner nuestra confianza en el Señor. Que debemos poner nuestra confianza en el Señor, disculpen. No siguiendo nuestros corazones o dependiendo de las personas como fuente de providencia. Leamos Jeremías 17 del versículo 5 al 10. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto en un lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Pues él será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y para tener un contexto más amplio de este pasaje de Escritura, debemos tener en cuenta que el libro de Jeremías fue escrito entre el 630 y el 580 a.C. Jeremías escribió este libro debido a que la condición espiritual de Judá era mala y advertía de la destrucción de este pueblo, pues ellos estaban confiando en las cosas equivocadas, confiando en falsos dioses, confiando en que otros países pudieran ayudarles, es decir, decidieron confiar en alguien más, sabiendo quién era el Dios verdadero y quién era el único que podía ayudarles.
Ward Wisby nos dice sobre este pasaje que en lugar de entregar su devoción y obediencia a Dios, al Dios verdadero y viviente que los había bendecido, los judíos adoptaron los ídolos de las naciones que los rodeaban e hicieron a estos dioses falsos más importantes que Jehová. En los lugares altos de las colinas construyeron altares para varios dioses y plantaron símbolos obscenos de la diosa Ashera, diosa de la fertilidad, similar a la diosa Venus. Esto contaminó la tierra, su rica herencia de Jehová, y debido a su idolatría, su herencia sería saqueada, lo perderían todo y sería culpa suya. Bueno, hermanos, vamos a ir examinando este pasaje de Escritura por partes, y para eso vamos a volver a leer Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Debemos entender, hermanos, que al mencionar Jeremías, así dice el Señor, está citando textualmente las palabras de nuestro Señor, el único Dios verdadero que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando menciona, maldito el hombre que en el hombre confía, ¿de qué tipo de confianza creen, hermanos, que el Señor está hablando? Y bueno, Él habla de una confianza como certeza absoluta con alguna expectativa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Y bueno, para esto les tengo un ejemplo. La mayoría de ustedes saben que yo soy casado y yo confío bastante en mi esposa. Ella es una mujer muy confiable, pero no puedo depender de ella para la providencia o bendición en mi vida. Y la razón es que esta providencia solo viene de Dios. Es decir, yo puedo encargar un favor a mi esposa, a un amigo, a un familiar. Sin embargo, mi principal confianza es que con la bendición de Dios, los resultados van a ser positivos. Y es por eso que el Señor dice que está maldito el hombre que confía en el hombre y no en Él. Porque ningún hombre es confiable. No somos perfectos como Él lo fue, a tal punto de que no podemos confiar ni en nosotros mismos. Todos somos débiles, de doble moral, nada confiables. Es por eso que Isaías en el capítulo 2, versículo 29 menciona: dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, es haciendo referencia a que todos somos débiles. Pues ¿en qué ha de ser él estimado? Debemos aprender a confiar en el Señor, quien es el único con un poder sobrenatural, quien nos puede ayudar en todo. Y es que a veces, hermanos, nosotros dejamos de confiar en nuestro Señor, nos refugiamos en las cosas del mundo y hacemos de la carne nuestra fortaleza, como lo dice en el versículo. Llegamos al punto de poner nuestra confianza en las personas del mundo, pudiendo ser estos líderes religiosos, líderes políticos, o nuestros amigos o familiares, o también nosotros mismos. Y como ya hemos visto, las personas del mundo no somos perfectos, sino que al contrario somos falibles, cometemos muchos errores, a diferencia de nuestro Señor Dios, de quien no debemos apartar nuestro corazón, lo cual hacemos cuando confiamos en los hombres. Pero ¿de qué habla la Biblia cuando se refiere al corazón? Y es que no se refiere únicamente al órgano que bombea la sangre de nuestro cuerpo, sino que la palabra desde su raíz hebrea significa sentimientos, el intelecto, la voluntad. Es decir, habla de nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. Y son esos pensamientos, deseos y motivaciones los que nosotros no debemos apartar del Señor. En el siguiente versículo de Jeremías 17:6 nos dice: será como arbusto en un lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto
una tierra salada y sin habitantes. Primero, hermanos, ¿quién será como el arbusto en un lugar desolado y no verá cuando venga el bien y habitará en pedregales en el desierto en una tierra salada y sin habitantes? El hombre que confía en el hombre. Este versículo nos muestra cuáles son las consecuencias de confiar en el hombre. Cómo es la vida de una persona que no prioriza o confía primeramente en Dios. Y viendo por partes de este versículo, ¿cómo creen que será la vida de un arbusto en un lugar desolado? A mi criterio, y seguramente no crecerá. Y si logra hacerlo, será un arbusto pequeño. Además, al crecer en un lugar desolado, ¿creen que ese arbusto podría ser útil para algo o para alguien? Por ejemplo, en el campo tenemos no solamente un arbusto, sino que varios arbustos, también tenemos animalitos, ¿verdad? Y a veces estos arbustos sirven como refugio y alimento de estos animalitos. Un árbol en la ciudad también nos puede servir. Cuando hace mucho sol, nosotros nos podemos refugiar en ese árbol y escampar del sol, como nos decimos. Sin embargo, el arbusto en un lugar desolado no tendría ninguna de esas funciones ni usos. Y es así la vida de una persona que ha confiado en el hombre. No tiene propósito, es una vida inútil y sin fruto para Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos vivir una vida conforme a los mandatos de Dios, sometidos a la voluntad del Señor. Pues ya hemos sido salvados de la pena del pecado y ahora debemos confiar plenamente en Él para nuestra santificación, es decir, nuestra segunda etapa de la salvación, para seguir creciendo espiritualmente y no quedarnos como el arbusto en un lugar desolado, o habitar en pedregales en el desierto donde se hace difícil prosperar, pues es una tierra salada y sin habitantes, tal como lo menciona el versículo. Pero además, hermanos, en el versículo nos dice, y no verá cuando venga el bien, haciendo referencia a que engañados por nuestros corazones, confiando en nosotros mismos o en alguien más o algo más, llegamos a ser miserables espiritualmente, es decir, pobres espiritualmente. Y a pesar de tener todo humanamente hablando, no somos felices. A veces estamos cegados por nuestros sentimientos, emociones, deseos, que teniendo todo por qué alegrarnos, vivimos afligidos, pues no logramos ver las bendiciones que Dios ofrece al serle fiel. Además, hermanos, cuando nuestra confianza está desenfocada de Dios y estamos tan concentrados en nuestros objetivos personales o confiando en algo más o alguien más, no somos conscientes de que Dios sigue obrando en nosotros, pues a pesar de que no tengamos una buena relación con Él, Él demuestra misericordia para con nosotros, nos demuestra su amor. Y deberíamos estar felices por ese amor que Él nos demuestra. Sin embargo, y al contrario, hay veces que cuando algo no nos sale bien, declaramos que Dios no está con nosotros. Pero cuando algo nos sale de acuerdo a lo que nosotros pensamos, declaramos que es por nuestro esfuerzo. Y no vemos quién está detrás de estas cosas. Es que cuando Dios demuestra gracia para con nosotros, no la tomamos en cuenta, por estar tan concentrados en confiar en nosotros mismos o en los demás. Hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en el hombre y andamos como a nosotros nos parece bien, no seremos prosperados. Viviremos en un desierto, una tierra salada y sin habitantes. Y al final posiblemente nuestra vida terminará en soledad. Las personas o objetos en los cuales confiamos en lugar de nuestro Señor Jesucristo, finalmente nos abandonarán.
a consecuencia de vivir nuestra vida conforme a nosotros mismos y no a la voluntad de Dios. En el versículo 7 de Jeremías 17 nos dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Ya vimos en el primer versículo de qué tipo de confianza se refería a este pasaje. Y decíamos que se trata de una confianza con certeza absoluta, con alguna expectativa. Es decir, el objeto de mi fe se convierte en la base o razón para una certeza de un buen fin. Hay veces, hermanos, que cuando nosotros estamos enfocados en Dios, no estamos enfocados en Dios, nos ponemos a pensar que el universo nos favorece para nuestro bien o la humanidad está trabajando para mi bien, en vez de declarar que es Dios quien conduce las circunstancias para mi bien. Por lo que Dios es el único que es perfectamente bueno. Él es el único que es digno de ser nuestra base de certeza absoluta, con la expectativa de bendición, sea esta espiritual o material. Y en el versículo que estamos hablando, ¿qué nos dice del hombre que confía plenamente en el Señor? Que Él será bendecido. Hermanos, ¿cuál es la mayor bendición que alguna persona podría tener? Sí, Jesucristo. Pero la mayor bendición que cualquier persona podría tener es llegar a ser salvos. ¿Alguna vez nosotros hemos confiado en el Señor para esa mayor bendición? Claramente y ciertamente que sí. Por algo la mayoría, si no es que todos los que estamos hoy aquí reunidos, fuimos salvos al escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos para ser declarados justos o ser salvos? Única y exclusivamente tener fe, confiar en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, para después morir en la cruz como propiciación de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y todo aquel que en Él cree es salvado de la pena del pecado, tiene certeza de salvación y una vida eterna garantizada. Y todo esto gracias a la gracia de Dios, porque confiando en los hombres o en nosotros mismos o nuestras obras, no podemos ser salvados, pues no alcanzamos los estándares de justicia tan perfectos de Jesús. Como menciona en el versículo que estamos estudiando, el hombre que confía en el Señor es bendecido. Solo poniendo nuestra confianza en Él podemos llegar a ser salvados y obtener esa gran bendición. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿queremos que más hombres, más personas sean bendecidas de esa manera? Seguramente que sí, como ya lo declararon todos. Y es nuestro deber como creyentes, hermanos, el seguir compartiendo el Evangelio. No seamos como el arbusto en un lugar desierto. No seamos unos creyentes infructuosos, sino que cumplamos con el mandato del Señor, que es seguir compartiendo las buenas nuevas. Continuando con el pasaje, leemos Jeremías 17:8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. Básicamente este versículo, hermanos, nos muestra cuáles son las bendiciones que recibe el hombre que pone su confianza en el Señor. Pues cuando alguien vive una vida confiando en el Señor, recibiendo consejo de Dios a través de su palabra,
todo lo que haga en su vida prosperará, ya sea en lo material o en lo espiritual, principalmente en lo espiritual. En Salmos 92, versículos 12 al 14 nos dice: el justo florecerá como palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca, y que en Él no hay injusticia. Es decir, hermanos, viviremos bajo el cuidado y protección de Dios. Él esto nos garantiza. Viviremos una vida fortalecidos en el Señor, así como los árboles plantados a la orilla de un río. Creceremos fuertes, vigorosos, llenos de vida. Y cuando vengan las dificultades, o como en el versículo menciona, cuando venga la sequía, nos mantendremos firmes, no nos angustiaremos, sino que seguiremos siendo fructíferos. A veces este fruto es material, pero Dios siempre garantiza que habrá fruto espiritual si dependemos de Él. Ya hemos visto en estos últimos versículos las consecuencias de confiar en el hombre y las consecuencias de confiar en el Señor. Y debemos nosotros, hermanos, decidir qué camino elegir. Continuando con la prédica, el siguiente versículo de Jeremías 17:9 nos dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Cuando se habla del corazón en la Biblia, como ya le habíamos dicho, hace referencia a los pensamientos, deseos y motivaciones, hablando básicamente de nuestros sentimientos. Pero en este versículo, ¿qué nos dice la Biblia que es nuestro corazón? Nos dice que es engañoso. Pero además leamos Eclesiastes 9:3. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Entonces, además de ser engañoso, en Eclesiastes, ¿qué nos dice que es el corazón? Es malvado, es perverso. Pero paradójicamente, es en nuestro corazón donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Y cuando vamos a tomar una decisión, principalmente, ¿a dónde acudimos, hermanos? A veces a un amigo o un familiar, alguien que nosotros consideramos de confianza. Los consejos que muchas veces estas personas nos dan son que debemos seguir nuestro corazón, que hagamos lo que el corazón nos dicta. O a veces no acudimos a nadie, simplemente tomamos nuestras decisiones porque tuvimos una corazonada. Pero de acuerdo a las Escrituras y bíblicamente esto está mal, hermanos. Dios, a través de su palabra escrita, la Biblia, nos muestra el camino para todo. Por ejemplo, si estamos tristes, podemos abrir nuestras Biblias y leer Salmos 34, versículo 18. Si estamos con ira, podemos leer Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Si estamos desesperados porque algo nos pasa, podemos leer Salmos 42:11. Si sentimos miedo, podemos leer Salmos 56:3. Si nos sentimos frustrados, podemos leer Romanos 8:28. Y así para todos nuestros problemas tenemos una solución en la Biblia o un consejo en la Biblia. No es necesario acudir a alguien más. Simplemente podemos abrir nuestras Biblias, pues para todos nuestros problemas, como ya lo había dicho,
vamos a encontrar consejo en la palabra de Dios. Y es así que un hombre que pone su confianza en el Señor debe estar siempre preparado y acudir a la palabra de Dios antes de escuchar ya sea su corazón o a alguien más. Pues como ya lo habíamos visto, nuestro corazón es engañoso y nosotros no somos nada confiables. Y no hay nadie en este mundo que entienda nuestro corazón, ni nosotros mismos a veces podemos comprenderlo. Sin embargo, Dios es el único que puede ver nuestro corazón. Él lo escudriña, como lo menciona en el siguiente versículo de Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y es que Dios, hermanos, cuando ve nuestras vidas, no nos ve desde afuera, sino que lo primero en que se fija es en nuestros corazones, pues en el corazón de cada uno de nosotros está el verdadero yo, lo que realmente somos. Y para Dios nuestros pensamientos y nuestros corazones son sumamente importantes. Pues a través de estos, Él dará a cada uno según nuestro camino, según lo que esté en nuestro corazón. Si he confiado en Dios como fuente de providencia y hecho su voluntad, no tengamos duda que tendremos recompensa en el cielo. Pero si he confiado en el hombre más que en nuestro Señor, aún llegaré al cielo, aún seré salvado, pero tal vez no tendré ninguna recompensa allá en el cielo, como menciona en 2 de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Además, hermanos, recordemos que en el juicio de los incrédulos, Dios considerará sus obras, a fin de demostrar que estas obras no sirvieron para nada, estas obras no los salvaron. Y como resultado de estas obras, ellos serán arrojados en el lago de fuego, como dice en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, el cual tendrán que leer en sus casas porque no lo tengo anotado. Entonces, hermanos, como conclusión a esta segunda parte de nuestro estudio del día de hoy, es que nuestra principal confianza debería ser el Señor y no en las cosas del mundo. Poner nuestra confianza en los hombres no nos garantiza seguridad o que vamos a mejorar nuestras vidas, pero poner nuestra confianza en Dios seguramente que traerá ese tipo de bendición, seguridad, mejorar nuestras vidas, pero muchas bendiciones más, hermanos, que solo Él y con su poder pueden proporcionarnos. Además, contrastando lo que acabamos de ver con el repaso que tuvimos, ser obedientes a los 3 principios bíblicos vistos en la primera parte del estudio de hoy puede ayudarnos a rescatar a nuestro país de tanta violencia, inseguridad y corrupción, por lo que debemos tener en cuenta estos 3 principios bíblicos: no reemplazar al Señor, orar por los gobernantes y honrar a quien Dios eleve a la autoridad, pues así estamos obedeciendo y confiando en Dios plenamente. En Proverbios 21, versículos 1 al 2 menciona: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Quien sea que gane las elecciones, Dios puede ocupar a esa persona para bendecir
el país. Y por esta razón, hermanos, nosotros debemos orar que el nuevo presidente pueda tomar decisiones para la paz, seguridad y prosperidad de este país. Muchísimas gracias, hermanos.